están todos? Muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar este día lunes con nosotros. Me encuentro, por supuesto, con Tomás Jocelyn Hulk. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto verte, Gretchen, y a todos. Igualmente. ¡Uy, qué bonita tu taza! Muchas gracias. Estoy tomando es una sopa en realidad. Estoy tomando una sopa de choclo. ¡Qué rico! Oye, Tomás, bienvenidos a todos los que están en el chat. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a partir conversando de algunas cositas, Tomás, porque parece que llegó el bono a prueba, ¿o no? ¿Llegó un bono a prueba? O sea, yo no sé en qué tanto escándalo. Hace 2 años atrás, el 2020, y hoy día lo publiqué en mis redes, Sebastián Piñera hizo exactamente lo mismo con motivo del encierre, con motivo de COVID. Pero lo hizo peor todavía. Pues si tú recuerdas, entonces, eventualmente distribuyeron mercaderías físicas. Lo que fue una vergüenza porque era un avasallaje político miserable, porque había fotografías que yo tengo de Ñuble, Santiago, Gonzalo Cornejo como intendente de la región metropolitana, era una cosa que realmente daba vergüenza. Y no solamente él, sino que además esto se convirtió en un escándalo de un punto de vista de asignaciones presupuestarias, porque alguien se llevó el negocio de proveer eventualmente toda esta mercadería, ¿no? Entonces, al final, normalmente cuando se hacen este tipo de ayudas, se hacen a través de lo que los gringos llaman food stamps. Ni siquiera se entrega dinero directo, se entregan eventualmente para garantizar de que la plata vaya a alimento o no se gaste en otro tipo de cosas. Se entrega normalmente en lo que los gringos hacen, que son food stamps. Eso es lo que es. Y se ha hecho hace más de un siglo, actualmente. Esas son la modalidad que se hace. Y ahora no cabe la menor duda que eventualmente este elenco está haciendo lo mismo. Porque están histéricos. Esa es la verdad. Nosotros estamos entregados, Gretchen, en este instante, a los dos peores mundos que podemos estar entregados. Estamos entregados al gobierno que está desprestigiado, tiene un problema de orden público, tiene un problema político, tiene un problema económico, tiene un problema social. Y no gobierna. Da excusas, da explicaciones, echa la culpa a otros, al Banco Central, al incremento de la inseguridad, a las bandas narcotraficantes, pero la verdad es que no hay gobierno. Esa es la verdad. Y además están desesperados por tratar de alguna manera de ayudar a prueba. Esa es la verdad. Y al otro lado tú tienes un rechazo que está mal manejado. Está mal manejado, a pesar de que en estos días las señales que han tratado de dar es de que les ha ido regio. Han hecho lo que hacen todas las semanas, que es vender una encuesta de CADEM, de Pulso Ciudadano, de Activa Research. Y paralelamente los tipos han dejado que estos días han sido para ellos una disputa con Lago, con Frey, con la Jimena Rincón, con teóricamente otros, ¿no? Cuando en circunstancias, si tuviste ayer Tolerancia Cero, lo más destacado de Carolina Toá fue destacar el documento de la derecha. Y yo lo que decía en un determinado momento, ¿cómo es posible que estemos discutiendo en un plebiscito que se pone en discusión una constitución propuesta por esta convención constitucional? No estamos discutiendo esto, sino que estamos discutiendo un documento de la derecha. Y estamos discutiendo un documento que no tiene nada que ver con el plebiscito. Esa es la verdad, nada que ver. Entonces, cuando tú tienes el juego de esta fronda, de estos grupos, por así decirlo, de tratar de copar la cancha de esa manera, a mí me indigna. Me indigna. Porque el grueso del país no sigue este circo. No lo sigue. Mentamilicémonos. No lo sigue. Este plebiscito no se va a definir ni con las mercaderías, ni con este bono, ni tampoco se va a definir con la carta de Javier Macaya con los otros partidos de Chile Vamos. Y no se va a definir porque lo diga Lago, o lo diga Frey, o lo diga quien sea. Este plebiscito se va a definir culturalmente. Y yo no he prosperado en explicar eso bien. Esa es la verdad. ¿No? He aparecido como una especie de voz excéntrica en el desierto, en cierto sentido. Y tú lo que vas a ver en esta semana es que esto se va a estrechar. Porque es una burbuja. Es una burbuja dirigida a un grupo hiperventilado de Chile. No es
la discusión real en todos los segmentos. Hoy día la segunda trata de llegar y justamente teorizar de que en realidad donde Apruebo está perdiendo votos en sectores populares. Y no lo pongo en discusión. Yo no pongo en discusión que aquí se te está produciendo una polarización del país en torno a apruebo y rechazo en cada uno de los segmentos, ¿ya? Pero creer de que esto se juega con incrementos marginales o que se juega en un segmento en particular es un error. Probablemente el segmento particular más definitorio y más determinante en este plebiscito es una disputa generacional. No es una disputa popular, Las Condes o los estratos altos. No. No es una disputa La Pintana, La Florida versus eventualmente alguna otra comuna en el país. No. Es una discusión entre generaciones. Si tú lo tuvieras que llegar y graficar en grupo, hay un divorcio entre mi generación para arriba, ¿ya? Todos los que son superiores a 40 años, ni siquiera la mía, ¿ya? Es la generación de 40 años para arriba y los que tienen menos de esa edad. Y yo he tratado de explicar de que el grueso del país, el grueso del padrón electoral, tiene menos de 30 años. Tiene menos de 30 años. ¿Ya? Y esa gente no sigue medios tradicionales. No sigue la segunda, el Mercurio, la tercera, el Canal 13. No sigue el programa Sin Filtros. No sigue CNN. No sigue Estado Nacional. ¿Ya? Esa gente se mueve por otras variables y otros odios políticos que son muy potentes, ¿ya? Entonces, en la medida que el protagonismo de este plebiscito vaya siendo estos grupos que repiten lo mismo sin credibilidad política, que en el fondo critican hoy lo que defendieron ayer, en el tema de la mercadería, en el tema del bono, ¿no? Hoy día salió Coloma, el hijo de Juan Antonio Coloma, que es diputado, criticando eventualmente este bono. Pero lo cierto es que ellos hicieron lo mismo hace 2 años atrás. Y como te digo, las fotografías las publiqué. Esas fotografías tocándole el timbre a las señoras, ¿no? Y además esto es un bono que no va a todo el país. Va a ciertos segmentos, está muy focalizado, ¿ya? Es un bono que está muy dirigido actualmente a lo que era el viejo IFE, ¿ya? Entonces, para serte sincero, no te va a resultar, ¿ya? Porque funciona con la misma lógica que están estos otros, tratando de chauchar apoyo y votos y apoyos electorales por uno u otro. Entonces, te venden aquí de que esto es un debate hiper estructurado, que poco menos que lo pueden dirigir desde una oficina, ¿ya? Y un computador. Y no es cierto eso. No es cierto eso. Lo más probable es de que este plebiscito efectivamente se va a producir un cruce. En este momento el gobierno le va a perjudicar. Apruebo la popularidad del gobierno. O sea, la impopularidad y la caída de prestigio de este gobierno va a contaminar a Apruebo. Esa es la verdad. Lo va a contaminar. Igual ahora, por ponte tú en la última encuesta, se cambió la tendencia, que era que el gobierno, a medida, si baja el gobierno, baja la convención, y si sube el gobierno, ahora se dio inverso. O sea, bajó el gobierno, pero subió la convención. O sea, cambió por lo menos como se venía. Pero es que en el fondo da lo mismo. Porque objetivamente hablando, da lo mismo. Eso es el corto plazo, eso es la semana hoy día. Yo lo que he dicho, mira, porque la gente entiende poco esto. Te dicen, ¿cómo tú no entiendes que los números son los números? ¿Estamos? Y el problema radica en que lo que tú me estás explicando es una curva, ¿ya? Porque me estás diciendo que hoy día, a la fecha de hoy, ciertas variables son distintas que ayer. Eso es lo que me estás diciendo, ¿ya? Eso es lo que me estás diciendo. Y yo lo que estoy tratando de decirte, que en un plebiscito de esta especie a 2 meses de la elección, esa curva no existe. ¿Por qué no existe? Hay una razón de por qué no existe. Porque todo lo que se creía que se estaba midiendo en intención de voto no era tal. Porque los chilenos realmente aún no se han puesto en la urna o no se han mentalizado si van a votar a favor o en contra. O sea, haber construido
intención de voto en estos últimos semanas, meses, es falso. Eso es lo que quiero decir. Porque no refleja realmente intenciones reales de votación. ¿No? Aparte de la metodología de las encuestas usadas, que son telefónicas, que además, como son digitales, eventualmente solamente tienen un sesgo en favor de las personas que las responden. No son probabilísticas. Pero eso es una crítica histórica, eventualmente, a eso. Entonces, no existe esa curva. Ahora recién vas a empezar a hacerla. ¿Ya? En segundo término, los grados de indecisión hoy día son muy altos para un plebiscito de esta especie. Son muy altos. ¿Ya? Nosotros, al plebiscito del 88, a 2 meses de la elección, no teníamos este grado de indecisión. No lo teníamos. Nosotros sabíamos que éramos dominantes y había que llegaría a hacerle perder el miedo a la gente. Eso es lo que sabía. ¿Ya? Lo sabíamos. Y se puede estar dando, después te voy a leer una pregunta que es de Felipe, pero se puede estar dando un poco el escenario que pasó siempre como con Joaquín Lavín, que la campaña se partía mucho antes, entonces parecía que era el ganador y de repente la cosa se chantaba ahí y quedaba como, al final no prosperaba su candidatura. ¿Podría haber una cosa así con el rechazo que hubiera partido quizás mucho antes? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que Lavín... Yo creo que Lavín, Piñera y toda la gente que ha sido dominante en este plebiscito, eventualmente, en el fondo creen que esta elección se iba a definir en una carrera corta. Y yo discrepé de eso. Por eso vengo trabajando hace 5 meses en este tema. Fíjate. Y por eso ya en febrero del 2020 yo había anunciado de que yo por lo menos iba a votar en blanco en el plebiscito de entrada para tener credibilidad para estar por rechazo hoy día. Entonces, para serte sincero, estos grupos no le dieron valor a eso. No le dieron valor al tema de la credibilidad. Ellos han creído que en el corto plazo se pueden disfrazar de lo que no son. ¿Ya? Y por eso has tenido todos estos grupos convirtiendo rechazo en lo que no es. Has tenido tratando de jugar el juego de rechazo para reformar, que es lo mismo que está ocurriendo con algunos grupos en apruebo. ¿Ya? Apruebo para reformar. Y lo que yo he dicho es que ese es el mismo defecto que cometieron la gente de Theresa May, David Cameron, de tratar de alguna manera de convertir Brexit en lo que no era. Pero ahora lo están haciendo antes del plebiscito y no después del plebiscito. ¿Ya? Están tratando de vender la idea de que efectivamente pueden llegar y libretear la etapa posterior. Ahora, te quiero decir efectivamente que finalmente hasta el Clinic hizo un artículo profundo respecto de lo que ha significado eso de divisiones internas en la derecha, y en particular la UDI. Y no solamente el Clinic efectivamente ha podido graficarlo bien, sino que, te repito, el documento que sacaron este fin de semana es contraproducente, porque abre flanco y no cierra ninguno. ¿Ya? Entonces, se convierte el debate en torno al documento y en torno a ellos, cuando el debate no es en torno a ese documento ni es en torno a ellos. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú me dices a mí que Joaquín Lavín y toda la especie de estrategia, no, son los mismos. Mira los grupos que efectivamente, los tipos que nombraron para la franja. Míralo. Los 4 que nombraron para la franja son Bernardo Fonten, que viene del grupo Mati, que además ha sido constituyente, ahora. Y estuvo junto a Hernán Larraín, Cristian Monqui, haciendo todos los esfuerzos. Entonces, Bernardo de la Maza. Te puedo dar la lista completa de los tipos tratando de apostar de que iban a llegar a un acuerdo para votar a prueba. Entonces ahora ese sujeto aparece de la noche a la mañana eventualmente en la franja de rechazo. Después tú tienes a Marco Antonio González, que es el mejor y el que me cae mejor de los 4, que es un hombre que viene de Libertad y Desarrollo, pero viene del grupo Sayé, de Copesa. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale este señor? ¿No? Sale de Libertad y Desarrollo eventualmente, pero sale del grupo Copesa. Después tú tienes a Jorge Celume, ¿ya? Que Jorge Celume es el hijo de otro gran figura del grupo Copesa, de Sayé, ¿ya? Pero además había sido director de comunicaciones de Sebastián Piñera, ¿ya? Y después tú tienes al lobista internacional de Joaquín Lavín y de Sebastián Piñera, que es Gonzalo Müller. ¿Estamos? Entonces, cuando tú tienes al grupo Mate, al grupo Sayé, tú tienes a Sebastián Piñera, tú tienes a la colonia árabe, a la colonia palestina, Celume. Tú tienes al mismo tiempo a Gonzalo Müller, eventualmente, te das cuenta que son los mismos que fragmentaron la
la plancha electoral el año pasado, los mismos que apostaron eventualmente a ganar la elección pasada eventualmente en base a incrementos marginales, los mismos que de alguna manera han perdido invariablemente en los últimos 3 años. No tienen ninguna intención de cambiar. Entonces, ellos te han vendido como una novedad. Ellos te han vendido una novedad que van a ser una franja ciudadana en donde ellos no van a aparecer. Entonces, por eso yo he denominado esto la estrategia sin filtro. No sé si es que tú has visto ese programa naturalmente. Pero el formato de eso es exactamente lo que quieren hacer en la franja de ellos. Quieren llegar y placarla de NNs, de NN que entran en una lucha pendenciera. Y de repente le meterán a Rabinet. De repente buscarán a Evelyn Matei. Pero en el fondo los grupos que están detrás son los mismos. No han cambiado, ¿te fijas? No tienen una disposición diferente y se les nota. Entonces ellos creen que no se notan, porque han mostrado a otros, pero se notan. Entonces, cuando tú tienes a Juan Sutil, por darte un ejemplo, que yo me dedico tanto a él, ¿no? Pero Juan Sutil haciendo una declaración respecto de que la gente efectivamente está comprando departamentos en Miami. Yo me he hecho la pregunta, ¿qué es el objetivo político? ¿Qué objetivo político tiene un sujeto a hacer esa declaración? Yo me trato de quebrar la cabeza, en buena, decirle, y le he dicho a algunos amigos míos, ¿por qué dijo esta hueva? ¿Qué objetivo político tiene un actor político importante, actualmente, que tiene tribuna, que tiene efectivamente un bozal, de decir eso? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quiere decir que los chinos se están yendo a la economía del país, que no quieren invertir? ¿Quiere decir efectivamente en buenas cuentas de que da lo mismo el resultado del plebiscito porque ellos se pueden ir eventualmente y que el país se joda? ¿Quiere llegar y justamente repetir esas típicas frases medias estúpidas, cómanse las vacas, mientras todo el resto del país eventualmente está pasando por una crisis? ¿Quiere llegar y dárselas de un tipo oportuno? ¿Quiere dar una imagen eventualmente de que de que el Chile cambió, que es otro el perfil eventualmente económico y social del país? Cuando tú te das cuenta que estamos en manos de gente así, te das cuenta que estamos en malas manos, ¿no? No estamos en buenas manos, ¿te fijas, no? Y estamos en manos de gente que no tiene ni la más mínima intención, créeme, Grecha, no tienen la más mínima intención de cambiar. Ninguna. Eso es la demostración de los cuatro nombrados en la franja. Esa es la intención de Juan Sutil en la declaración sobre los departamentos en Miami. Esa es la intención de Javier Macaya, de Chaguán y de la gente de Bópoli. Y digo gente de Bópoli porque hoy día Luciano Cruzcoque no es el presidente de Bópoli, pero la verdad las cosas es que es el grupo de Bópoli, eventualmente, que los tipos con el resto de Chile vamos, eventualmente tienen ganas de llegar y justamente enredar esto, creyendo que esta especie de cosa que le han tirado la pelota a Frey y a Lagos te va a ordenar la cancha. No te la ordena. Fíjate que, deja de explicarte cómo no te la ordena. La declaración que para mí fue la mejor de rechazo de alguien que yo no habría esperado, yo habría esperado, pero la gente no lo hubiera esperado, les fue sorpresivo, era la de Ricardo Ormazábal, ¿ya? Yo sé por qué Ricardo Ormazábal está rechazando, lo sé, ¿ya? Pero debo llegar y decir que la gente cree que Ricardo iba a estar por apruebo, porque él es la izquierda partidaria de la democracia cristiana, entonces la verdad la cosa es que a él le salía mucho más cómodo eventualmente estar por apruebo, eventualmente. Pero fue valiente. Y no solamente fue valiente, sino que además lo hizo antes de la Junta Nacional de ese partido que resolvió contrario. Yo, para serte sincero, a mí lo que me sorprendió es que Ricardo no tuvo impacto. Cero. Si hay un sujeto que pudo haber tenido impacto en ese partido, eventualmente era él. Esa es la verdad. Era él, y no lo tuvo. Pero entonces todo el mundo trató de alguna manera de pintar que esa resolución de la democracia cristiana valía hongo. ¿Qué importa que lo que haga la democracia cristiana? Mucho, porque son 300 delegados. Ese es el punto. Son 300 delegados. Y todos esos delegados, Gretchen, son operadores municipales. O sea, no son cualquier huevada. ¿Ya? Son tipos que mueven gente y que todo el día lo destinan a dedicarse al activismo político. ¿Te fijas ese pequeño detalle? Si te podrán llegar y mover 500.000 personas, 600.000 personas, no importa. ¿Ya? No importa. Eso es relevante hoy día. ¿Ya? Y cuando tú llegas y que se resuelve en ese consejo actualmente, por mucho que sea actualmente dominado por una directiva que no tiene mucho peso político, la Carmen que está desprestigiada y todo lo demás, el conflicto con sus hermanos, todo lo que tú quieras. Pero lo cierto es que ese grupo político,
cuando tú llegas y tomas la definición en esos márgenes, 80% delegados, tú dices, ¿sabes qué más? Esta cosa no es chica. Javier Couso, hace 2 días atrás, que yo peleo siempre con Javier, pero yo lo quiero. Es probablemente de los tipos que yo más quiero de esa generación que hoy día se ha ido hacia Apruebo y está ligado a esa convención. Es de la misma generación de Atria y de Stingo, pero no tiene ninguna tara ni de Atria ni de Stingo. Y la verdad las cosas es que es buena persona. Pero Javier dijo una gran verdad, pero una gran verdad. Llegó y dijo que todos los partidos de la exconcertación, todos, institucionalmente están cuadrados con Apruebo. Y es cierto eso. Eso es absolutamente cierto. Sí. Los radicales, los socialistas, la democracia cristiana, están por Apruebo. No están por rechazo. Y esa cosa es muy fuerte. Pero no solamente eso, Gretchen. Lagos saca una declaración que juega con que sí y no, y su hijo, que se llama igual, llama a votar por Apruebo. La presidenta del Partido Socialista es la hija de Hernán Bodanovich, el senador socialista por Aysén, el que fue senador por socialista por Aysén. Su papá está por rechazo. Pero ella, es la presidenta del Partido Socialista, está por Apruebo. Hace pocos días atrás, Enrique Correa anunció que él iba a estar por Apruebo. Hoy día, la segunda llega y habla de que están buscando un rostro para la campaña de Apruebo. Y ese rostro se disputa entre 3 nombres. Entre el nombre de la Beatriz Sánchez, la Carola Toá, que salió ayer en el Tolerancia Cero, y en tercer término el nombre de Ricardo Solari. Bueno, Ricardo Solari hoy día es socio ¿de quién? De Roberto Isakson en CADEM. Fíjate, está en el directorio de CADEM. Hace pocos días atrás se dio a conocer uno de estos videos, nuestros típicos videos que han estado las agencias de rechazo eventualmente tratando de vender. ¿Tuviste? ¿Te acuerdas ese de los hermanos Segers? Donde estaba la Noelia Ramírez y que fue polemizado porque le habían pagado a la Noelia Ramírez, después los NN, después ese video que hizo con la Soledad Alvear, con René Cortázar, con Chaín. ¿Te acuerdas ese también eventualmente que fue inútil? Pero inútil. En una de esas campañas, en estos videos que han tratado de vender, hicieron un documental tratando de incentir respecto de la decepción respecto al proceso constituyente. Y pusieron a 2 personas en ese documental. Uno, a Mirko Macari, que apenas apareció el documental, llegó y dijo, ¿sabes qué más? Yo estoy por Apruebo, así que ¿por qué me meten a mí en una cosa para llegar y usarme en esto? ¿Ya? Pero el otro que me llamó la atención es Cristian Valdivieso, de Criteria Research. Llegó y dijo que él no había dado su autorización para llegar y estar efectivamente como rostro en un spot por rechazo. Bueno, cuando yo he discutido con estas personas que ya todo el mundo más o menos sabe quiénes son las 4 personas con las cuales yo he hablado en estos 4 meses, 2 de los cuales han sido Javier Macaya y Luciano Burcoque, Javier en algún momento dice, en una de estas conversas llega y dice que tenemos que llegar y meter a Enrique Correa. Yo le digo, está loco. Y mira, hoy día Enrique Correa está votando a favor de Apruebo. En algún momento empiezan a llegar y decir, efectivamente, a través de la segunda, que aquí las encuestas son las de CADEM, la de Isakson, y Roberto se va a trabajar con un contrato en el Ministerio de Hacienda de este gobierno. En algún momento, efectivamente, se está discutiendo a Ricardo Solari, que es socio en CADEM. Entonces, estos tipos debieron haber estado acá y están allá. En algún momento, Javier Macaya me hace la frase, y te abro comillas, comillas, ¿no? Rechazo no puede quedar marginalizado, la derecha no puede quedar marginalizada en rechazo. La misma frase de Cristian Valdivieso en la segunda. Pero Cristian Valdivieso llega y dice, no me confundan con rechazo. Y después tú tienes a Pepe Out, que fue a ese encuentro en el Sheraton con las organizaciones sociales ligados eventualmente a gente de rechazo, donde estaba Juan Pablo Suet, y donde estaban otros eventualmente, pero que nunca se ha puesto la camiseta por rechazo. Nunca. Y Lagos, que ha sido la gran apuesta actualmente, no llamó a votar por rechazo. El único que llamó a votar por rechazo, pero después de la Junta de la Democracia Cristiana, porque lo hace después. Ahora, lo hizo bien. No tengo nada en contra de lo que hizo Eduardo Frei. Nada. Pero ¿por qué no lo hizo antes?
¿Por qué lo hace después? ¿Qué le costaba haciendo antes? ¿Cuál es la idea? ¿Te fijas o no? Pero no, lo hacen después. Si yo lo que quiero decirte es que los tipos han hecho una apuesta apostando por gente que jamás iba a poner la camiseta por rechazo, jamás iban a hacer una diferencia a favor del rechazo. Y de que en el fondo iban a terminar concentrando rechazo en una generación que no es definitoria para este plebiscito. Entonces, Lagos escribe su fatwa, y resulta, ¿quién le contesta a Jorge Arrate? Yo quedé de lado. Yo no sé si tú viste la película The Bucket List. The Bucket List es una película de Morgan Freeman y de Jack Nicholson. ¿No? Y es una película en donde dos sujetos que están desahuciados, que se van a morir, que son amigos, ¿ya? Están desahuciados, tienen una enfermedad, eventualmente, deciden llegar y juntarse para hacer todas aquellas cosas con las cuales no quisieran morirse sin haber hecho. Tirarse en paracaídas, y hacen The Bucket List. Y es una comedia, muy bonita además, fíjate. Bueno, es una pelea de Arrate con Lagos. Esa es la pelea de Arrate con Lagos. Es la pelea de dos viejos desahuciados actualmente peleando entre ellos actualmente y que siguen y terminen discutiendo entre ellos. Y eso es una estrategia que al final termina ayudando a Pruebo más que Rechazo por una razón muy simple, Grecha. Por una razón muy simple. Porque si tú escuchaste no solamente a Arrate, sino que después escuchaste ¿cómo se llama? A Fernando Atria, que llegó y dijo, trató de meter a Lagos y a Frey en un mismo saco. Si tú escuchaste a Camilo Escalona, que llegó y dijo que la carta de Lagos ayudaba a rechazo, la carta del agua ayuda a rechazo más que a prueba. Todo el mundo cree y te dice, no, es que el Lago está moviendo, la frase fue, Lago está moviendo la aguja, Está todo desesperado porque el Lago mueve. ¡Mentira! Lo que está ocurriendo es que la gente de apruebo quiere tener a Lagos como el rostro de rechazo, quiere tenerlo, aun cuando no diga que está por rechazo, quiere tenerlo a él. Algo pasa en apruebo que sienten que si es que esta disputa es con Lagos, se gana. ¿Ya? Es lo mismo que pasaba el hecho de tener a Kast como contrincante de Boric. En la medida que tú tenías a Kast, ibas a elegir a Boric. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Mientras más visibilidad le des a Lagos, le des a esa generación, para prueba va a ser más fácil llegar y pintarle al país que son ellos los malos versus los buenos. Ellos son el mal mayor, que quieren ser los mismos, que vuelven para hacer lo mismo, que no han cambiado, que están en la misma, versus el resto. Bueno, yo te quiero llegar y decir que eso es potente, es culturalmente potente. Y no lo compensas haciendo una especie de derivada de que ahora pongamos puro NN, que no los conozca nadie, y lleguen y justamente poco menos que hagan un cameo, una especie de convertirse en ventrílocuo de un tipo de relato que podría ser la clase política, pero no se atreven a hacerlo, entonces lo colocan en personas sin rostros, o rostros que no se puedan identificar, ¿te fijas? Esa estrategia es fatal. Porque al otro lado vas a tener rostros, al otro lado vas a tener una disputa generacional, al otro lado vas a tener al gobierno, al otro lado vas a tener al mismo tiempo una apuesta muy fuerte eventualmente a favor de esto, y además mucha conciencia de que no se va a estar discutiendo el contenido de la Constitución. Da lo mismo el contenido de la Constitución, se va a estar discutiendo cualquier otra cosa. Entonces, por último, y aquí es donde entro en la última fase, es de que en estos días tú te has encontrado con que están multiplicándose los debates políticos. ¿Te fijas, no? Entonces, ¿a quiénes llevan a esta cosa? Si llevan a Christian Banken, ¿ya? En uno, llevan eventualmente llevan a estos tipos. Y el desempeño de ellos es que los dejan mal. Porque el debate al término de cada una de estas mini trifulcas es en torno a la derecha, la hipocresía política, la descalificación personal hacia ellos, y se victimizan. Entonces, finalmente terminan convirtiendo el rechazo en una especie de victimización, en vez de convertirse en algo dominante, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir efectivamente es que ese es el efecto, si tú te acuerdas, para la cosa con Kast. Si tú te acuerdas con Kast,
¿Te acuerdas de Tolerancia Cero donde fue la Silvia Izaguirre? Sí, ¿Te acuerdas? Es que yo no me sí. voy a olvidar nunca. Yo no me voy a olvidar nunca, porque para mí, yo siempre uso la Silvia Izaguirre para llegar y demostrar el efecto de personas absolutamente aturdidas políticamente en Chile. Porque no solamente lo que ocurrió en ese Tolerancia Cero, sino que ya la Silvia Izaguirre venía marcando ocupado del año 2019, eventualmente cuando el grupo La Mariana fue a visitar a Sichel y a Piñera 3 días antes del anuncio del acuerdo constituyente, probablemente tal, para tratar de alguna manera de enredar todo, ¿no? Tuvieron que cambiar de oposición y todo. Pero no importa, eso es una cosa que conozco yo y que es largo explicar. En algún momento, la Silvia Izaguirre fue candidata, si tú te recuerdas, constituyente. Claro, Y, así, y hizo campaña en común con René Cortázar. Entonces, no hallaron nada más genial de pedirle plata a la misma gente para hacer campaña conjunta cuando estaban en listas distintas. Estaban en listas distintas. Y estaban, en el fondo, representados por gente que estaban en paradas distintas en el plebiscito. sí. ¿Ah? Y ahora entonces, en este Tolerancia Cero para la segunda vuelta, si tú recuerdas, ella va a este Tolerancia Cero y le hacen la pregunta, esta es la segunda vuelta, era para la segunda vuelta, y ella llega y dice que ella encontraba que su candidato, que era Cast actualmente, era el mal menor. Tú veías esto y te quedabas helado. ¿Qué hace una vocera de una candidatura en segunda vuelta presentando su candidato como el mal menor? Era como que, o sea, eso lo puedo decir yo, eso lo puede decir cualquier otro, pero no lo puede decir un vocero de una campaña electoral, ¿te fijas o no? No lo puede decir un vocero. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora acá. Exactamente igual. Tratando de llegar y victimizarse, mostrar estos rostros, te van a tosigar. Se va a convertir en una lucha de pendencieros, ¿no? De absolutamente odioso, que se van a rejuñar, en donde todos estos tipos creen que van a ganar, porque la verdad las cosas que se sienten envalentonados, sienten que no necesitan a nadie más. Ellos quieren ser los rostros del rechazo, ellos quieren llegar a ir a pelear, ellos sienten que van a hacer la diferencia. Y al revés, es patético, porque producen una impresión que es distinta a como ellos se ven a sí mismos. Y no hay forma de explicárselo. Créeme, Gretchen, no hay forma de explicárselo. No hay forma. Tú puedes hablar con Bernardo Fontaine y le va a echar por una orilla y le va a salir por otra. Tú puedes decirle esto a Javier Macaya y no te va a contestar. No te va a contestar. Tú puedes llegar y decirle esto a Chaguán y te va a mentir. Tú puedes llegar y decirle esto eventualmente a la gente. Además, en el mundo de la izquierda actualmente, se te está produciendo un trasvasije cultural fundamental hacia apruebo. En eso Camilo Escalón ha hecho bien su pega. Es todo lo contrario a lo que ha hecho Rechazo. Camilo ha hecho bien su pega. Ha ordenado a la gente en torno a una campaña intencionada. Y por eso, con Leopoldo Soto, este diputado que llegó y anunció que tenían una reunión en La Moneda, ¿qué era lo que era? Era una reunión para prueba. ¿Qué iban a decir? Entonces se arma toda la tifuca, Contraloría, pelea. Pero era creer lo contrario, si los tipos están dedicados a tratar de ganar este plebiscito. Y los tipos están haciendo lo que tienen que hacer para ganar el plebiscito. Y lo iban a hacer con respaldo legal, sin respaldo legal, lo que fueran. Pero al otro lado tú tienes a Juan Sutil dedicado a hablar acerca de comprar departamentos en Miami. Tú tienes una discusión de Felipe Larraín, de Ignacio Briones y de una cantidad de todos los exministros de Hacienda yendo a una reunión con Mario Marcel para discutir la reforma tributaria. Es como no darse cuenta que se va a contaminar con el plebiscito. ¿Qué tienen que hacer esos tipos ahí de pintamono? Ellos no tienen las espaldas políticas para llegar a resolver el tema de la reforma tributaria. Ellos no van a conseguir los votos. De ellos no va a depender eventualmente el que se llegue y resuelva tal o cual cosa en el royalty, tal o cual cosa en la tasa marginal, eventualmente el impuesto a la renta. Ellos no van a ser los que van a decidir a favor o no el arriendo efectivamente de las viviendas de FL2. Ellos no van a resolver el tema tampoco del impuesto de ganancia capital o el diésel. Ellos no lo van a hacer. No lo van a hacer, no tienen esas espaldas. ¿Qué hacen compensando en un momento en que se está confundiendo gobierno con el plebiscito, entrando a darle espalda a lo que no pueden resolver? La vanidad. El creer que tienen un prestigio tal que esa cosa genera un efecto político. Es una vergüenza. Y al día siguiente salen criticando lo que habían visto. La semana pasada, porque nosotros no tuvimos el programa la semana pasada, pero
la semana pasada, justo el fin de semana, Felipe Larraín y Rodrigo Valdés aparecen después de haber ido a esa reunión y de haber tenido a Andrés Velasco desde Londres participando en un Zoom en esa reunión. Y tú tienes eventualmente una crítica a lo que es esa reforma. En el caso de Felipe Larraín, diciendo que esto no iba a tener un buen impacto en la inversión, iba a desincentivar la inversión. Y en el caso de Rodrigo Valdés, llegó y dijo que no entendía por qué motivo se compraba una discusión respecto al impuesto patrimonial que no valía la pena tener. Esa fue la crítica, en primera plana del Mercurio. Primera plana del Mercurio. ¿Para qué fueron a eso entonces? Entonces, cuando tú ves esa... porque yo te voy a decir por qué fueron, ¿no? Yo te voy a decir por qué fueron. Manuel Marfan, Alejandro Fox, Eduardo Aninat, todos los tipos. Yo te voy a decir por qué fueron. Porque en el fondo los empresarios grandes querían que fueran. Querían apostar eventualmente por Marcel y hacerle un gesto a Marcel. Esa es la verdad. Y ese es el problema. ¿Qué tienen que hacer esos empresarios grandes eventualmente dando imagen de un circuito, de una forma de relación que no se está dando en la realidad? Ni Mario tiene poder político para disciplinar a su gobierno, no tiene las espaldas políticas para moderarlo, ni esos grupos han logrado llegar y cambiar el ciclo político del país. Al revés, están debilitando lo que es rechazo. Y están dando la imagen de que da lo mismo para ellos si gana apruebo o gana rechazo, que después del plebiscito van a poder llegar y justamente hacer. El sueño de ellos, el sueño de esos grupos, es de que gane apruebo, gane rechazo, el gobierno los va a convocar y vamos a tener a muchos Marcel. A muchos Marcel. Entonces, súbitamente, por eso Lagos, ¿eh? Entonces vamos a tener a todos, ¿eh? A todo el grupo de Lagos, al mundo de Lagos, todos los exministros de Lagos, que van a entrar en masa al gobierno y el PC se va a ir del gobierno. El PC se va a ir del gobierno y el Frente Amplio lo van a mandar a la casa. ¿Ya? Ese es el sueño de estos gallos. Y vamos a tener un gobierno del lavado tipo Bachelet. ¡Mentira! Por dos razones, mentira. La primera es porque gane apruebo, gane rechazo, la izquierda dominante del país va a seguir siendo el PC y el Frente Amplio hoy día. Es imposible que Lagos, Insulza, la Mariana Elwin, la Soledad Alvear, ese grupo eventualmente vuelva a tener eventualmente una hegemonía en la izquierda política chilena. Ni siquiera en la democracia cristiana lo logran tener. No lo tienen, ¿ya? Ni tampoco los radicales, ¿ya? Ni siquiera la masonería, ¿ya? Entonces, por ende, eventualmente vas a seguir teniendo una izquierda hegemónica, eventualmente, que tiene problemas, que va a querer presionarte en la calle, sea que gane rechazo, y por ende van a tratar de presionar, y si gana, apruebo más todavía, porque van a sentirse envalentonados, ¿ya? Y la segunda razón por la cual ese sueño fracasa actualmente y no funciona, por así decirlo, no solamente porque la izquierda dominante es la que hay y la que es, sino que llega a ganar apruebo y nadie los va a llamar. Y si llega a ganar rechazo, efectivamente, Gretchen, si llega a ganar rechazo, vas a tener un cuadro muy parecido al que tuvo Sebastián Piñera después del 18 de octubre del 2019. ¿Quién va a querer meterse a un gobierno así? Va a estar desprestigiado. ¿Quién va a querer de alguna manera llegar y jugar su prestigio y quedar chamusqueado? ¿Quién? Dime quién. Y no solamente por una situación política. El ciclo económico no viene bien. Hoy día Mario Marcel está tratando de vender de que hasta este bono no va a tener efectos inflacionarios. Pero tiene una inflación que se le ha salido de madre. Y no solamente en Chile, sino en este momento el cuadro inflacionario en Sri Lanka, en Argentina, la situación que estás teniendo en países, efectivamente en Europa en este instante, son realmente de una presión inflacionaria que está generando protestas sociales. En el caso de Sri Lanka acaban de llegar y justamente destituir al presidente. Le hicieron un asalto al Palacio Presidencial. El primer ministro ayer llegó y dijo que efectivamente el presidente renunciaba. Y en Argentina, el kirchnerismo actualmente está en una situación insostenible. Acaba de renunciar su ministro de Hacienda, tiene una situación de protestas callejeras delante de la Casa Rosada. Tienes una situación que realmente yo dije y posteé, me alegro, me da esperanza por Chile esto también. Porque en cierto sentido, el sentido de que hay gente que ha creído que esta cosa pueden estirar el chicle hasta más no poder, por así decirlo. Pero el cuadro económico-social que viene después de este plebiscito
es peor que el que tenemos hoy día, no es mejor. Y no hay espaldas políticas para poder enfrentarlo. Tienes un gobierno que no gobierna, tienes un gobierno que en realidad hace cosas que efectivamente te dejan helado. Mira lo que ocurrió en los Libertadores ayer, este fin de semana, que tiene a la ministra del Interior interponiendo, levantando sumarios para llegar y ver qué pasó. Esto es como damage control, el control de daños, en vez de llegar y justamente prevenirlo y resolverlo. Y después tú tienes a Boric eventualmente que aparece de la noche a la mañana, en la tarde, eventualmente un albergue en la región metropolitana, eventualmente. No, para una cosa que se veía venir, por así decirlo. Tú tienes un gobierno que no gobierna. Tú tienes cuadros políticos que no tienen peso en sus propios grupos. Tú tienes una división en este plebiscito que es cultural y generacional. Tú tienes al mismo tiempo un país que no tiene buen ánimo mutuo. No tiene buen ánimo mutuo, no hay liderazgo. Los grupos que son dominantes quieren fragmentar. No tienen ganas de alguna manera de llegar y cambiar. Tienen ganas de llegar y creer de que el ciclo los favorece. Es un control político, es un juego de poder. Bueno, yo te voy a decir una cosa, no van a sacar nada muy bien en limpio de eso. Al revés. Entonces, a mí no me queda otra alternativa que llegar y se lo dije porque alguien me preguntó este fin de semana, bueno, ¿qué sacas, Tomás, con mantener esta crítica? ¿Ya? Una persona bastante influyente me llamó por teléfono y me dijo, ¿por qué no bajo el nivel de crítica? Y le dije, se lo dije, porque vamos a perder, a diferencia de todo lo que piensan los demás. O sea, yo voy a ser el único esta semana que te va a decir a ti que este cuadro debilita rechazo, no lo fortalece. ¿Estamos? Todos los demás te van a decir lo contrario a mí. Yo en esto voy a hacer una opinión minoritaria, por así decirlo, ¿ya? Pero te voy a decir que vamos a perder así. Y la verdad, las cosas que no me queda otra alternativa para mejorar lo que yo creo que el rechazo debe ser, eventualmente que diferenciarme de eso. No me queda otra. Es más, te voy a decir, no puede ser que los grupos dominantes en rechazo en este momento te vendan su irresponsabilidad y el juego que hacen como que tómenlo o déjenlo. Porque ni siquiera se trata de ello. Los va a criticar cualquiera. Ellos se van a convertir en los espantapájaros. Y se van a convertir en los estandartes de lo que hay que diferenciarse. O sea, van a ser, la campaña de apruebo los va a usar a ellos a su favor. ¿Te fijas, no? Los va a usar a su favor. Y eso ya está ocurriendo. Entonces yo quiero llegar y justamente decirle a muchos, o a los pocos que me puedan escuchar, que se puede rechazar a pesar de ello. Y se debe rechazar a pesar de ello. Es algo parecido a lo que hizo Belisario Velasco este fin de semana. Es algo parecido, quedan solo tres firmantes de esa carta del año 73, con motivo del golpe. Y yo sé que Belisario, el que ejerce más influencia en Jorge Donoso y en el otro actualmente, porque es el que tiene más perfil y Belisario efectivamente, pero yo nuevamente, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué Belisario no escribió esta carta junto con Ricardo Ormazábal antes de la Junta? ¿Por qué ahora? Entonces lo que ellos quieren hacer es tratar de dar la idea actualmente que esa estructura partidaria no pesa nada. Y yo discrepo de eso. Y yo no solamente creo, porque yo sí creo que pesa poco. Sí, la democracia cristiana está destruida. No cuesta mucho uno hacer una teoría sobre eso. Pero eso no quiere decir que no pesa. Pero eso no quiere decir que no pese nada. ¿No? Y no quiere decir que lo que refleja va más allá de una estructura de unos burócratas que llegan y levantan el dedo y tocan una tecla para decir apruebo. No, es más complejo que eso. Eso no lo quieren ver. Y es un problema en esta etapa. Gracias, Tomás. Oye, vamos a ver, porque hay hartas preguntas, el chat ha estado súper movido, yo lo he ido leyendo, pero hay varias cosas, preguntan incluso por tu loro, pero quiero que vayamos a todo lo que te están preguntando, porque, a ver, déjame buscar, Tomás, ¿cuál sería una buena estrategia de la centroizquierda para desplazar a esta izquierda radical dominada por el Partido Comunista y el Frente Amplio? ¿Nuevos partidos políticos? Felipe. Es que no creo que esa es la disputa. Qué buena pregunta eso. Sí. Yo nunca he creído que la disputa es desplazar una izquierda que no la va a poder desplazar. Aquí nadie va a desplazar a nadie. ¿Ya? Tenéis que realinear. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el realineamiento que yo he tratado de defender en esta vuelta? Que es lo mismo que ocurrió con los ingleses el 2016, que acaba de terminar con Boris Johnson defenestrado este fin de semana, ¿no? Pero que fue relevante. Y es lo mismo que nos pasó el 88.
La concertación de partidos por la democracia fue una alianza política formada con motivo del plebiscito, Gretchen. El plebiscito fue la oportunidad para llegar y hacer eso, para cristalizarlo. Hasta entonces existía la Alianza Democrática, que era una cosa mucho más chica, por así decirlo. Pero el verdadero acuerdo socialista, demócrata, cristiano se fragua con la concertación de partidos por la democracia, y eso se fragua con motivo del no. Esa es la expresión política, el no. ¿Estamos? Y eso es lo que permitió convertirse en un gobierno después. ¿Estamos? Yo lo que he dicho es de que la disputa política que viene para adelante es la misma que ocurre en México, en donde el PRD, el PAN y el PRI eventualmente hacen un frente común contra López Obrador. Es una lucha del populismo contra el... O sea, los antipopulistas contra el populismo. Es de los grupos tradicionales contra los populismos. Es el deseo de volver a llegar y darle sentido y peso político a una democracia representativa, estructurada. ¿Estamos? Pero tienes que llegar y darte cuenta que ya esta disputa centro-izquierda y centro-derecha, derecha-izquierda, binaria, no te va a resolver eso. En parte porque esas dos alianzas hoy día no las controlan los grupos más moderados de eso, se las controlan los grupos que están afuera. Kast es un heredero de Chile Vamos, pero desde fuera. Un populismo derecha desde fuera. Y paralelamente, eventualmente, Boric es un heredero Bachelet, pero desde fuera. ¿Te has fijado, no? Desde fuera. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir es que llegar y creer de que vas a volver después de este plebiscito una lucha, concertación Chile Vamos, centro izquierda, centro derecha, mentira, pero mentira. Vas a tener una disputa parecida a la que está ocurriendo en El Salvador, en Bolivia, en Perú, una disputa como la que estás teniendo en México, una disputa como también tienes en España. Es una disputa entre Podemos versus el resto. ¿Te fijas? Es la misma disputa que tuvieron los griegos, por así decirlo. Y es la misma disputa que está teniendo los conservadores ingleses en este momento. Es la misma. Es exactamente la misma. Y es la misma disputa que curiosamente está ocurriendo en Estados Unidos y que hoy día permite que Trump pueda volver a dominar la nominación del Partido Demócrata actualmente. Es la disputa de los populistas actualmente enajenados, de derecha actualmente, versus el resto. ¿Ya? Entonces, yo te quiero llegar y decir que aquí lo que vas a tener, lamentablemente, después de este plebiscito, es dos fenómenos. O sea, en realidad es dos y medio fenómenos. En la izquierda, los grupos que hoy día son dominantes en la izquierda van a seguir siendo dominantes, con un agravante, que el gobierno no va a cambiar. Por eso yo era partidario de hacer uso del artículo 138 de la Constitución, que si ganaba prueba, eventualmente convocaron una elección anticipada, pero no lo quiso la derecha no se atrevió. Y al revés, se jugaron los quórums, bajemos quórums. Démosle la sensación a los chilenos que en la cocina, tras bambalinas, vamos a usar los 4/7 para hacer una nueva constitución. ¿Te fijas ese pequeño detalle? Entonces los gallos eventualmente no quieren entender, eventualmente que nadie les interesa, nadie les quiere dar esa válvula, nadie les quiere dar ese poder político, por decirlo para adelante. Entonces los gallos, el primer problema con la izquierda actualmente es que vas a seguir teniendo un gobierno que va a tener iniciativa política, a menos que lo votes. Tendrías que llegar y hacer una especie de asalto a la Sri Lanka o a Aníbal Fernández eventualmente en la Casa Rosada. Tendrías que llegar y justamente ir a linchar a Boric, por así decirlo. Pero suponiendo que esa cosa no va a ocurrir, por así decirlo, vas a tener un gobierno que va a durar su mandato. 3 años. Este es un gobierno que está recién instalado. Tú vas a tener 3 años con un gobierno con iniciativa política dominado por grupos que no se van a querer ir a la casa. ¿Ya? Imagínate, acaban de castigar eventualmente al cónsul en Barcelona por haber llegado y denunciado al hijo de la Carmen Hertz. ¿Tú crees que esa gente se quiere ir a la casa? No se quiere ir a la casa. ¿Tú crees que eventualmente el señor Edelstein, que está de subsecretario eventualmente de guerra, se va a ir a su casa? No se va a ir a su casa. Tal vez la Ixia Sicha se vaya a su casa, pero el resto de los pescados se van a quedar ahí y van a seguir abusando, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, primero la izquierda no va a cambiar. ¿Ya? Y además, los grupos que han tratado de usar a Lago y todo, tienen 70 años. Olvídate, Lagos que tiene 85. Lagos tiene 85 años. Pero los demás tienen 70. La Mariana tiene más edad de la que tuvo su papá cuando asumió la presidencia el año 90. La Soledad Alvear tiene 72 años. 72 años. Increíble. La Evelyn Matei está en la misma edad. Es una cosa impresionante.
Estos tipos creen que ellos vienen, no es cierta esa lecera, te voy a decir. Lo que te va a pasar hacia la derecha eventualmente, y eso se lo he explicado, estos tipos no lo quieren entender, no lo quieren entender. Tú vas a tener una fuga que se te va a acentuar hacia dos grupos en la derecha. Dos. El primero que se te va a acentuar la fuga hacia los republicanos, hacia una derecha integrista que va a sentirse como Hitler. Aquí venimos nosotros. Kast no está callado hoy día porque está amargado. No, porque él desprecia a esta derecha que está dominando esta cosa. Y él cree que eventualmente a estos gallos les va a ir mal y esta cosa los va a beneficiar. Él se siente Hitler en el año 32 después de Weimar. Esa es la verdad. Oye, Tomás. No, pero déjame terminar. Falta el segundo fenómeno. Falta el segundo fenómeno a la derecha. Ya. Y el segundo fenómeno a la derecha es que se te va a ir hacia el populismo de derecha. Aquí no te van a aumentar el poder de los Gaspar Rivas o de los Rojo Edwards. Eso va a ocurrir con el gobierno y para una reforma constitucional después. No cabe la menor duda. Eso, el disco lo más barato va a llegar y justamente a tener visibilidad. Eso se lo he dicho a Javier Macaya, se lo he dicho a Luciano Cruzcoque. No van a negociar con ellos, van a negociar con estos otros pelotas, porque valen menos. Valen menos. ¿Ya? Esa es la verdad. Pero políticamente van a volver a hacer la cosa de Parisi. Y van a tratar de volver a llegar y convertir a Parisi eventualmente en una figura pública efectivamente relevante. ¿Estamos? Por eso la operación ahora, que van a entrar en pánico este otro grupo, es que le van a dar más visibilidad a la Evelyn Matei. Y les va a fallar. ¿Y sabes por qué les va a fallar? No porque me caiga mal la Evelyn Matei, me cae bien. Sino que por dos razones. La primera es un error de ella. La Evelyn siempre cuando viene en esta dinámica se muestra muy ansiosa. Entonces aparece, no sé si te has dado cuenta en estos 2 o 3 días, apareció en todas partes, ¿ah? Llamando un plebiscito después, tratando de llegar y criticar efectivamente lo que dice la Constitución en 2 o 3 aspectos, eventualmente. O sea, ha tenido un incremento en su visibilidad. Eso es una cosa que es muy sensible y yo me he dado cuenta de ese punto. Entonces ella dice, este es mi momento. ¿Y por qué no es su momento? Déjame explicarte por qué. Aparte de lo que te dije hace un rato, o sea, que esa generación tiene un problema de edad, porque tienen un problema de edad, tienen un segundo problema, ¿ya? Tienen un segundo problema. Que los grupos que están detrás, lo que yo te he tratado de hablar en todo este exordio que te he hecho desde el comienzo del programa, no tienen ganas de cambiar. Vas a seguir teniendo a Juan Sutil con su huevada, a Sebastián Piñera con sus tonteras, Lago efectivamente ambigua, los mismos grupos. O sea, da lo mismo el vocero. Eso es lo que quiero tratar de explicarte. Da lo mismo el vocero. En este momento no hay ningún vocero político, aunque me pusieran a mí, que yo me creo capaz de hacerlo. Y yo traté de sugerir que hiciéramos algo parecido al Acuerdo Nacional, a lo que fue el Comité de Elecciones Libres de 3 coordinadores. ¿No? Y yo creo que lo habríamos podido hacer bien. Pero en la medida que eso hubiera tenido espaldas políticas y que los grupos que estaban detrás estaban dispuestos a algo distinto. Pero no sacas nada teniendo a Evelyn Matei, mientras tienes al Mercurio hueveando, a la Tercera, a Cristian Bofill, a Roberto Isakson, a Enrique Correa, a Cristian Valdivieso, en la medida que tú tienes eventualmente a todos estos carcamales demostrando que no tienen ninguna intención de cambiar. Te va a pasar exactamente lo mismo de lo que le pasó a la Evelyn Matei en la elección de la segunda vuelta, cuando tú te acuerdas que se fue como la Paula Daza a convertirse en vocera de Kast. ¿Te acuerdas de ese? ¿Sirvió de algo? ¿Sirvió de algo? De nada. De absolutamente nada. Aquí había que llegar y aprovechar, y con eso termino, perdón, pero esta pregunta a mí me gustó. Aquí había que aprovechar este plebiscito para demostrar disposiciones posteriores. No una nueva constitución, no los quórums, no, una disposición política que te hubiera permitido que al día siguiente entrabas en otra relación política y otro mix, ¿ya? Y eso no se quiso hacer. No se quiso hacer. Entonces los gallos están demostrando que va a seguir la misma fragmentación, los mismos pescados, para llegar y justamente copar la plancha, que además da lo mismo si gane a prueba o rechazo, van a seguir efectivamente jodiendo en la misma dinámica, por así decirlo. Entonces va a ocurrir algo muy distinto a lo que ocurrió en el 88. Yo se lo he dicho a todo el mundo. El 88 ganamos el no y al día siguiente, ¿sabes lo que ocurrió? Patricio Aylwin con Pancho Cumplido se fueron a hablar con la Junta de Gobierno y convinieron 52 reformas. Solos, representando 16 partidos. Nadie dijo que no. Nadie. Tuviste a Alejandro Foxley con Edgardo Benninger yendo a negociar con los militares eventualmente un nuevo Banco Central. Solos. Ni siquiera lo hicieron en público. Lo hicieron en privado.
y se pusieron de acuerdo en torno a Andrés Bianchi como el presidente del primer Banco Central después de la transición, y un consejo paritario. Eso no va a ocurrir después. Aquí tú vas a tener, como lo que te digo, vas a tener la misma fragmentación, a las Pamela Giles, quinto retiro, sexto retiro, vas a tener a Gaspar Rivas con el mono de Plaza Sésamo, pero con la diferencia que lo va a llamar Jojo Jackson, lo va a llamar el gobierno, lo va a decir, oye, vente para acá, porque no nos ponemos de acuerdo, te vamos a dar visibilidad, propone algo, actualmente hacemos un nuevo acuerdo constituyente y tú eres uno de los líderes de eso. Y vas a estar feliz, Gaspar Rivas. Vas a tener efectivamente el Rojo Edwards, que tuviste en este ciclo. El Rojo Edwards de los republicanos estuvo proponiendo en un momento una nueva convención constituyente. O sea, estos gallos son capaces de desdecirse y jugar el juego que han dicho que han criticado por la visibilidad y la cámara de 2 segundos. Así que ese tipo va a llegar y justamente, si él tiene que ir a defender la paridad, los cupos indígenas o cualquier otra cosa, va a ir feliz. Y si el gobierno le da cámara y acción a eso, va a ir feliz, pero feliz. Entonces tú no vas a tener eventualmente, yo se lo he dicho a Javier Macaya, tú no vas a ser el Elwin, o no vas a ser Sebastián Piñera, que va a ser, pongámonos de acuerdo en torno a la Constitución, las pinzas. No va a haber acuerdo. Entonces, ustedes han generado una expectativa de que aquí gana rechazo y vamos a tener una Constitución en 6 meses. Mentira. Ustedes están generando una falsa expectativa. Y esa falsa expectativa es grave. Porque supongamos que la tienen y lo logran. Supongamos que ellos llegan y justamente convienen con el gobierno una nueva constitución casi de cero. Por eso yo he estado siempre en contra de la idea de una hoja en blanco. Los grupos de ellos se le van a restar. Se te va a producir, como te digo, una fuga hacia los republicanos, una fuga hacia los populistas tipo Parisi eventualmente, y le van a decir, no estamos de acuerdo con ustedes. Y los van a desautorizar, ¿te fijas? Y ese juego va a continuar. Eso es lo que ocurrió a Sebastián Piñera después del 19 de octubre. ¿Tú te acuerdas que ahí Enrique Gorría, en 3 oportunidades, una de las cuales fue para el manejo sanitario, trató de unir y hacer declaraciones de exministros de la Concertación, de Lagos, para llegar y respaldar la estrategia sanitaria, respaldar eventualmente al gobierno por el manejo de orden público, o para tratar de darle eventualmente una salida política? ¡Fallaron! No lo lograron nunca. Nunca lo lograron. Bueno, va a ocurrir exactamente igual, porque nadie va a querer sumarse a ese cuento. O sea, yo, como le dije a este amigo que me llamó por teléfono, le dije, yo soy muy pesimista respecto de cómo está este cuadro después. Primero porque yo creo que vamos a perder. Pero aun cuando no perdiéramos, llegáramos a ganar, el cuadro es tan malo que vas a tener una crisis política que después va a ser muy difícil de llegar y justamente enfrentar. Y como quedan 3 años y los tipos no quisieron de alguna manera abrirse a una elección anticipada que pudiera haber dado una válvula, vas a tener un aumento de la violencia en cualquier de los escenarios, vas a tener presiones políticas importantes y vas a tener esa misma fragmentación. Chile requiere un liderazgo para llegar a enfrentar eso, pero lo vas a tener que hacer desde fuera. Y esa tarea es la que yo creo que hay que llegar y animarse a poder enfrentar. Gracias, Tomás. Oye, hoy día te dejamos hablar fluidamente, pero te han hecho muchas preguntas que van a quedar varias pendientes, creo yo, pero han preguntado mucho por el tema de la derecha, el Partido Republicano, Acción Republicana. Entonces, déjame buscar, porque justo la Samantha preguntaba, quiero saber tu impresión sobre esto. Con respecto, ¿tú ubicas esto de Acción Republicana, que se están moviendo bastante? ¿No? ¿No lo cacháis? No. Es como la parte, como el centro de estudios del Partido Republicano, una cosa así. Pero mira, hay una pregunta de la Samantha que dice, Tomás, ¿crees que ahora sea el momento donde surjan nuevos líderes en la derecha con carácter como Kast y Marinovich? ¿Y crees que estos dos permanezcan en el tiempo con ese protagonismo? O sea, yo creo que ellos van a intentar, por cierto, y van a tratar y no van a llegar a acuerdo y vamos a tener una plancha de muchos candidatos. ¿Sí? Mira, si aquí el juego de la fragmentación va a seguir existiendo, lo que pasa es que yo creo que va a seguir efectivamente fracasado. Yo lo que quiero decirte es de que yo creo que tenemos un parecido a lo que ocurrió con Chávez el año 98 en Chile. Una desorientación de los grupos contra Chávez, eventualmente incluso grupos que creyeron que podían moderarlo o lo podían dominar. Y de alguna manera hemos tenido 25 años de un país desequilibrado y con una fuga de 7 millones de venezolanos que finalmente han emigrado de esa tragedia, ¿no? Yo creo que Chile va a tener la misma situación.
Y la verdad, las cosas que creer de que eso lo va a poder efectivamente rentabilizar un líder político tipo Hitler o tipo fanático, eventualmente, o a los Bukele o a los Bolsonaro. Si Bolsonaro va a perder la elección brasilera, va a ganar Lula. O creer de que vamos a volver a tener una especie de restauración tipo Trump en Chile, yo discrepo eso. Yo discrepo eso completamente. Yo creo que aquí el tipo de líder político que Chile requiere, y perdón que lo haga porque me preguntan a mí, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí, yo lo hago desde lo que yo creo que hay que hacer. Yo creo que Chile necesita un líder político parecido a Lincoln. ¿Ya? Yo creo que nosotros vamos a un escenario de más conflicto, un país dividido, que no tiene acuerdo, que no converge, que no tiene disposiciones mutuas. Eso es lo que está contaminado en Chile, las disposiciones mutuas, las motivaciones, las confianzas. Chile necesita un líder político capaz de alguna manera de enfrentar la frivolidad y enfrentar la violencia. Se requiere un líder político del temple político y el testimonio de alguien como Lincoln, por así decirlo. Y cuando tú me mencionas Kast, Parisi, la Tere Marinovich, o incluso menciones a Christian Banker, o incluso me menciones efectivamente a Lagos, Piñera, esos no son Lincoln. Gracias, Tomás. Sí, para terminar. ¿Y crees que el gobierno de Gabriel Boric pueda correr el riesgo de no terminarse o que termine parecido a lo de Piñera? Sí, claro, pero lo que pasa es que no solamente termine parecido, yo creo que puede terminar peor. Si este gobierno está recién empezando y tiene una crisis que Piñera tuvo casi a los 2 años de su gestión. O sea, octubre del 2019, y era tan pocos meses antes de marzo del 2020, donde cumplía 2 años Sebastián Piñera. Y en cambio, esta crisis política después del 5 de septiembre es una crisis política que eventualmente le pilla al gobierno sin haber terminado su primer año. ¿Ya? Y como te dije, con una crisis económica y social que efectivamente es insostenible. Entonces, yo creo que este es un gobierno ineficaz. Y creo que todo el juego que ellos han hecho hasta ahora es que no se note. ¿Te fijas? ¿No? Que no pase a mayores, que esta cosa no le den importancia. Entonces, al día siguiente de esta elección, si es que efectivamente gane apruebo o rechazo, Ixchel Sichel se va a su casa, que no puede durar. ¿Ya? Y la verdad, las cosas es que si gana rechazo, eventualmente vas a tener un cambio de gabinete un poco más grande, no más chico, vas a tener más grande. Pero va a seguir existiendo eventualmente un gabinete, eventualmente en donde están estos pescados. Entonces la pregunta es quién va a querer entrar a ese gabinete. ¿Quién va Carolina a querer? Toa, No, de cara, sí, ¿no? sí. Si la última vez que la Carolina Tobá entró a un gabinete lo hizo mal, fue vocera de Bachelet eventualmente y lo hizo mal. Y además ella viene de lo que fue la municipalidad de Santiago y lo hizo mal. Entonces, ellos están quemando esos fusibles. Ellos creen que, oye, tienen de ministro de Agricultura a un vicepresidente mío de la FEBUC, a Esteban Valenzuela, que es la misma generación de la Carola, Tobá, la misma generación. Entonces tú me dices a mí, ¿van a recurrir a eso? Puede ser, pero lo intentaron con Carlos Montes, lo intentaron tratando de meter a Felipe Berrío. ¿Les resultó? No les resultó. Me podrías decir, Camilo Escalona, ya, ahora Camilo logró llegar y justamente meter todo eso. No le va a meter. Van a meter entonces a la Andrea Repeto, ¿ya? Que le ha promovido a prueba. Hoy, si la Andrea Repeto le ofrecieron entrar al gabinete en enero pasado y dijo que no. Michelle Bachelet le ofreció a Andrea Repeto ser ministra de Hacienda y le dijo que no. Y se quedó en el Banco Estado. Entonces, yo te quiero tratar de decir, después tú tienes un problema. ¿Quién entra? Nadie va a querer entrar. ¿Y sabes por qué no quieren entrar? A diferencia de lo que le pasó a Marcel. Porque Marcel entra porque hay grupos que creyeron que podían hacer una diferencia y no ha sido así. Entonces, por ende, ¿quién va a ir a querer desprestigiarse? Mario tiene en su gabinete a todo el PC. Fíjate que tiene directora de presupuesto a una figura del PC. Entonces, cuando llega el momento en que Mario trata de vender estas cosas, creo que ayer llegó y dijo que él era partidario, los impuestos son parte del contrato social. Claro, pero eso no discute cuál es la tasa, cuál es la progresión, qué impuestos estamos hablando. Son muy divisivos. No estamos hablando de política exterior con la reforma tributaria. Es una disputa que tenemos distintas opiniones. Y además, una de las principales discusiones con una reforma tributaria es el mérito del gasto. Antes de estar discutiendo qué tasa o no, ¿qué queréis gastar? Si tú me vas a decir a mí que hay que llegar y hacer una reforma tributaria para llegar y joder la inversión en Chile para pagar el CAE, hay muchos que te van a decir, no, señor.
Si tú me dices a mí que no estás dispuesto eventualmente a resolver el problema eventualmente del abuso de la administración pública, de una cantidad de operadores políticos y el gasto en operadores políticos que los otros sienten que es una amenaza en contra de ellos, te van a decir no. ¿Te fijas o no? Eso es lo que pasó con la reforma tributaria de Bachelet. No rindió lo que ellos creyeron y que el gasto se robaron la plata, no la aplicaron lo que dijeron que era educación. Era educación. Mira las universidades, anda a ver los colegios, no han habido clases. No ha habido clases. El Economist de esta semana llegó y sacó un artículo respecto de uno de los principales daños que en el mundo ocurrió con el COVID, era el daño a una generación de niños eventualmente por el encierro y la suspensión de clases. Y aquí en Chile anticiparon las vacaciones, no tienen clases. Si yo lo que te voy a decir con toda sinceridad, Gretchen, ¿quién va a echar a eso? Este es un gobierno que no manda, no dirige. Tuviste a Boric este domingo actualmente en Chillán, levantando el puño en alto, en un acto que efectivamente recuerda no solamente el juramento de la bandera, sino que recuerda los héroes de la Concepción. Entonces tú tienes, por un lado, ahí se así haciendo tapa, y otro lado, y el otro pelota, efectivamente, en un acto con militares provocando con un puño en alto. Actualmente, bueno, es como para decirle, mira, fuck you. Fuck you. ¿Te fijas o no? Entonces, cuando tú tienes esa provocación cultural, los ánimos en vez de irse en buena, se te van en mala, empiezan a deteriorarte, profundizas la crisis y el problema de la credibilidad. Si tú me dices a mí, ¿quién va a echar a eso? Nadie. Hay que tener ganas de llegar y tener un carguito. Hay que estar muy, muy desesperado por querer ocupar un cargo. Mira la alcaldesa Santiago. Que para ser electa llegaba y poco menos que bailaba en la Alameda. Poco menos que bailaba en la Alameda. Ya anda a verlo hoy día. Los funcionarios de la municipalidad le hacen paro, la quieren llegar y justamente instituir. Entonces, ¿quién quiere llegar y entrar en esa tontera? Bueno, la ambición, qué sé yo. Oye, No Tomás, sé. sí. Oye, hemos llegado al final del día de hoy. Te quiero dar las gracias por habernos estado contando todas estas cosas y nos vemos el próximo lunes. Y muchas gracias a los que se conectaron. Nos vemos mañana, tipo 8 y después tipo 10. Y después Fue tipo muy aburrido esto, ¿no? Yo como que la tiempo. Yo la única cosa que te digo hoy día, discúlpame Tomás, porque estuve como bonsai. Así, te juro. Yo te quiero decir que tengo que devolverte este teléfono. Voy esta semana. Este es tu teléfono. Sí, este es tu teléfono. sí. Te tengo que devolver porque tengo este otro teléfono que me lo renovaron. Entonces yo pude, esto estoy fascinado con este teléfono y pude pasar a jubilación que este es el viejo Mademsa. Este es el viejo Mademsa, que es del año 92, de la elección del 2013 actualmente. Tiene 9 años. Este es el juego jubilado esto, pero yo no he usado y es tuyo. Entonces tengo que devolverte esto, así que necesito que devolvértelo. Voy esta semana. En serio, ya. Jueves. No, mañana. Tipo 2. Bueno, ya, yo hasta Bueno, muchas gracias. Bueno, cuídense, efectivamente. Gracias, cariño a todos. Muchas gracias. A todos. Chao.